semana se estrena en cines uruguayos el documental Mala Reputación sobre la vida de la trabajadora sexual uruguaya Karina Núñez, codirigido entre Sol Infante y Marta García. Invitamos, hoy va a conversar con nosotros su productora, Micaela Solé. Bienvenida. Mucho gusto. Estuvimos hablando de vos recién porque estuviste en el Open Day y estuviste dando una charla de coproducción. Era lindo, ¿verdad? Ver a todos esos jóvenes interesados en el cine. La verdad que sí, era mucho joven, mucha gente, estuvo bueno. Sí. Bueno, ¿y cómo llegaron a esta historia que se cuenta en Mala Reputación? ¿Cuándo nace esta película? Bueno, Sol y Marta estaban ellas investigando un poco el tema de la trata de personas por otro proyecto que tenían. Ajá. Y leyendo un libro, como que supieron del nombre de Karina, porque Karina, ella, su particularidad, digamos, aparte es muy activista en defensa de los derechos de las trabajadoras y también con el tema de la trata. O sea, como, bueno, nada. Sí, yo creo que a esta altura lo bueno es que cuando la empezaron a filmar, no sé si tanto, pero ahora Karina Núñez es un nombre importante en Uruguay, ¿no? Totalmente, sí. De hecho, ya se ha transformado, ya ahora no... Es como la vocera, es la cara. No trabaja más, digamos, Exacto, como trabajadora sexual, entonces trabaja como más eso. Como activista. Como Eso está bueno de la comunicando. película, ¿no? El pasaje, su migración, su transición entre ser trabajadora sexual y dejar de serlo, que es algo que ella realmente desea. Eso está muy bueno en la película. Sí, exacto. Sí. Que es re difícil, obviamente, porque, bueno, ya se sabe que son personas que se les niegan muchas oportunidades justamente por su origen y por su trabajo. Que es algo que ella cuenta también, que ha intentado trabajar en otros lados y se le bloquean esas puertas. Pero entonces, vos me decías que conocieron el caso de ella. Claro, y entonces, claro, les llamó, la quisieron conocer. A veces te pasa, estás en un tema y de repente entonces la conocieron y estuvieron como 2 años como en un proceso de investigación o vinculándose con ella sin cámara, reuniéndose, charlando, conociéndose. Entonces, en ese camino, en un momento, empezó a tomar forma el documental, la idea de hacerlo realmente, y ahí entré yo, digamos. Ellas habían hecho algunas cosas de desarrollo previo con otra productora, y bueno, y había una cuestión como de ellas, las dos son operaprimistas, es su primer documental, su primer película, y me vinieron como a proponer trabajar conmigo y yo entré ahí como cuando... A ser la productora. Sí. Y se logró, se nota esto que vos decís de la investigación, ahí estamos viendo algunas imágenes, porque hay algo muy entre honesto, lograron una intimidad con la cámara delante de ella que es sorprendente. Sí, ellas las dos tienen un vínculo muy cercano con Karina, filmaron mucho, se vieron mucho, bueno, y de todas formas ellas tuvieron esos 2 primeros años sin cámara y después filmamos más o menos desde el 2019, después nos agarró la pandemia. Sí. Y terminamos de filmar más o menos en el 2021 o 22, después tuvimos como un año de postproducción. O sea, filmamos como 3, 4 años. Bien. Sí, encontraron un personaje riquísimo, ¿no? Para hacer un documental que logra esto, una sinceridad, una honestidad y una naturalidad frente a la cámara que no deja de sorprenderme. Y me parece como bastante evidente que hay una decisión de dejar... ni que hablar el humor que hay en la película, pero también cierta incorrección en el lenguaje, como de dejar, bueno, el personaje como es, que me parece que aporta mucho. Sí, la película fue hecha como muy con ellas, digamos, no solo con Karina, sino también con sus compañeras, que aparece, o sea, menos, digamos, pero que también siempre fue como muy tratando de respetarlas y de dejarlas hablar como son ellas. Aparte, a mí me pasa cuando lo veo, que hay muchas cosas que son de repente más chiquititas en la forma en que hablan entre ellas, pero que te habla mucho de cómo son, de cuál es su realidad. Total. Que a veces te contrasta con algo que vos no harías o que ellas harían y es re natural todo ese vínculo ahí, se logra así. Eso está muy bueno. Y además hay una diferencia que ella hace, que es prostitución versus trabajo sexual. Exacto. Que me parece algo importante, que pone sobre la mesa la película. Sí, total. Ella da su postura ahí, Karina. La película respeta totalmente, o sea, la película no toma posición, o sea, permite que ella dé su posición y lo explique, o sea, ella en la película explica, digamos, la diferencia, qué es lo que
ella define como una cosa como otra. Y eso es un tema que es, de hecho, muy de debate, hay diversas posiciones, es como interesante profundizar sobre eso y también escucharlas, ¿no? A las trabajadoras sexuales, sí. a ellas, qué piensan ellas sobre su propio trabajo. Sí, y sobre porque se habla mucho por ellas, exacto. Pero pocas veces tenemos la voz y en esta película es como así, se escucha la voz de varias. ¿Cambiaron las leyes? ¿Cambió algo mientras esta película transcurría? En realidad no, porque la aprobación de la ley esta ya había sido, o fue muy al principio. Lo que sí cambió fue que durante la película hubo como 2 intentos de formar otras. Cuando empezamos a filmar, otras se había formado, digamos, otras es el gremio de trabajadoras sexuales. El gremio, eso. Pero después se desarmó y mientras filmábamos se volvió a armar y ahora sigue, digamos. Eso es importante porque ellas, por ejemplo, ahora mismo hace 2 semanas o 3 estaban otra vez yendo al Parlamento y haciendo una ronda de prensa por otra vez para tratar de modificar la ley, porque también la ley fue hecha un poco sin ellas. No del todo, hay intenciones, se las escucha, pero de todas formas después hay cosas que no las toman en cuenta. Es verdad, está bueno escuchar lo que ella va contando en la película sobre qué pasó con los distintos gobiernos con respecto a ellas. ¿Cuán difícil es producir un documental de este tipo? Bueno, y depende, tiene como diversas dificultades. Una es, para mí siempre en el documental es importante lo de dónde te ubicás con respecto a esto, a la protagonista o a los protagonistas. O al tema. O al tema, exacto. Inclusive con nosotras teníamos, fuimos cambiando. Sol y Marta también fueron cambiando desde donde habían empezado, porque ellas también empezaron con una mirada como más militante, en cierta forma, militante feminista. Claro. Y después fueron como un poco soltando eso y dejándola hablar a Karina, porque vos, en realidad las películas son películas. Después uno puede usar lo que aprende, lo que ve, lo que siente en la película para la vida y para generar movimientos en lo que pensás y cómo ves el mundo. Pero eso, la cuestión está como de no bajar línea, digamos, de no dar opiniones, de dejar que los personajes se expresen y contar una historia, armar una narrativa. Eso es difícil en los documentales, digamos, es como el gran desafío, lograr armar la narrativa respetando lo que pasa, la realidad, porque uno trabaja con hechos reales, pero de todas formas tiene que armar una puesta en escena y para poder contar una historia que tenga una estructura y entretenga también. Clarísimo. ¿Y qué dirías vos, Mica Solé, como persona, casi como espectadora, además de como productora, que aprendiste del tema de esta película? Bueno, que no tenías idea o que no lo pensabas tan así. Uno fue eso, lo de esto mismo, de la diferencia entre ser prostituta o ser trabajadora sexual, o sea, cómo lo definen ellas, por qué una cosa y otra. A mí las escenas, digamos, como de cuando ellas hablan de cosas de la pandemia, de cuestiones que tuvieron que hacer, sanitarias, pero que siempre protegían en realidad al cliente y no a ellas. Total. Ese tipo de cosas que uno a veces las sabe, o sabe parcialmente, o de repente te lees e informás, pero cuando vos ves a la gente, la conocés, la ves hablar, la ves contarlo con sus palabras, para mí tiene como otra fuerza, otra emoción, que eso es lo que te Sin llega. duda. Bien, estamos hablando del documental Mala Reputación. Veamos un pequeñito adelanto para que vean un poco más de lo que estamos hablando. Nos dicen cuándo tenemos que acostarnos, nos dicen cuánto tenemos que cobrar, nos dicen cuántos minutos tenemos que estar. Yo quiero saber si ustedes me van a acompañar, porque si no... En realidad quiero cambiar de profesión. ¡Clítoris! ¡Ya desayuno! Este cuerpo caribeño tiene chapa pintura nueva, así que bueno, te sale más caro. Vamos, Karina, tenés el vino, Karina, vamos,
estábamos viendo el adelanto de Mala Reputación, este documental que se estrena esta próxima semana. Estamos conversando con Micaela Solé, su productora. ¿Qué repercusiones hubo, incluso de la propia Karina y de sus colegas? Bueno, hasta ahora hicimos una función, digamos, privada, Claro. para Karina y para todas las personas que participaron. Y a ellas bueno, por suerte se sintieron identificadas porque siempre es como el gran desafío eso. Primero que el protagonista del documental sienta que la persona que está ahí la representa. Y porque también, viste, como verse uno muchas veces... Claro. No, es que es re difícil sí, verse. Y sí. ella está todo el tiempo Todo en el cuadro. tiempo, todo el tiempo. ¿Qué dijo ella misma? Sí, no, le gustó. Hay algunas cosas que le da un poco de vergüencita, pero imagínate para darle vergüenza a Karina, pero Ella pero es muy le gusta, le gusta. graciosa. Sí, Me encanta cómo está filmada, porque además hay escenas, eso, cuando se está intentando quitar un labial que notoriamente es de larga duración y demora, y ves como el cansancio, la cantidad de horas que hace que está trabajando, hay algo muy gráfico en todo eso. Antes de cerrar, yo te quiero preguntar, porque estamos pasando un año, sos productora, pasan muchos directores, algunos actores y pocos productores por acá. ¿Qué está pasando con las ficciones? O sea, la diferencia entre producir un documental y una ficción, estamos particularmente en un año en Uruguay en que parece que casi no va a haber ficciones estrenadas. ¿Cuál es la diferencia como productora y si le encontrás alguna explicación a eso? Bueno, sí, puedo ensayar alguna explicación. Las ficciones tienen una tensión financiera infinitamente mayor. No está fácil para una ficción uruguaya en este momento. Por más que parecería que sí, o de repente hay como una mirada con respecto a que hay nuevos fondos, pero hay mucha tensión entre entre lo que vienen a hacer los servicios de producción y todas las series y todas estas cosas que se están produciendo con la ficción nacional. Porque claro, la ficción nacional, claro, y tiene una estructura mucho menor, se hace con menos dinero, pero empieza a tener como exigencias que la traccionan hacia ese lado. Y hay muchas producciones, muchas, que son lo que le llamamos coproducciones minoritarias, que son producciones de otros países que tienen un socio en Uruguay, de repente se filman acá, de repente no. Hay parte de los fondos que se va mucho para ahí. O sea, el año pasado, desde la CAU, se decía que iba a haber 50 estrenos y hubo de ficciones uruguayas, no hubo en realidad. Todavía a esta altura del año, en agosto, mucho no. documental y hubo muchas coproducciones minoritarias, pero que no son uruguayas, o sea, son uruguayas parcialmente, pero no cuentan historias uruguayas, digamos. Claro, porque si bien hay una tradición del documental en Uruguay, hay muy buenos documentales, sí. hay una tradición, pero a la vez es notorio que hay algo también económico. Exacto, la ficción necesita, viste, como un apuntalamiento porque es mucho riesgo y bueno, y también lleva procesos más largos, ¿no? En la pandemia también se cortó, digamos, si bien se filmó mucho servicio de producción, no se filmaron películas uruguayas, porque las películas uruguayas no podían pagar los protocolos. Porque acá se siguió filmando porque se hacían hisopagos diarios, porque se hacía un montón de cosas que las películas nacionales no podíamos hacer, entonces no las filmamos. Claro. Entonces yo creo que igual un poco se va a ir a partir de este año. Hay más rodajes, en el 2024 hay 4 o 5 rodajes de ficción, entonces de repente a partir del año que viene hay más, pero hubo ese periodo que bueno, que se cortaron las ficciones y entonces se notó ahora en los estrenos del año pasado que... Claro, y todavía algunas ficciones que se filmaron el año pasado se van a estrenar en el año que viene. Exacto, se van a estrenar el año que viene. Ahí les estaremos contando. Sí. Mica Solé, no quería dejar de preguntarte por eso porque es una realidad que está pasando, incluso está pasando hasta para nominar películas este año, ¿qué hacemos con la categoría ficción? Porque casi no hay. Para poner un ejemplo de todo, no sé, Asopro, preocupada por qué pasa con las ficciones. No, es que es preocupante. De hecho, yo te diría, para estos premios, que salió la nominación ayer, tipo el Oscar y el Goya, la lógica, tiene mucho más lógica que vayan ficciones, porque son muy particulares los documentales que podrían tener, ya siendo uruguayo es muy difícil en el Oscar tener algún tipo de chance real. Entonces, no tiene mucha lógica mandar documentales. Pero claro, si lo que tenés son 4 documentales y una ficción, bueno, está. Claro. Fue raro, sí, fue raro. Bien, bueno, pero por lo pronto los invitamos a ver Mala Reputación, que es un muy buen documental co-dirigido entre Sol Infante y Marta García. Estábamos conversando con su productora, con Mica Solé. Muchísimas gracias. Gracias a vos.
Ahora nos vamos a la pausa, a la vuelta tenemos un poco de todo, entre otras cosas, un homenaje al fallecido Alain Delon. Ya volvemos.